bienvenidos a la Iglesia del Señor, a nuestra Iglesia Presbiteriana Génesis. Vamos a adorar a nuestro Dios con nuestro culto de adoración del domingo 19 de septiembre. Para ello, hermanos, vamos a iniciar entrando a la presencia de Dios con el llamamiento a la adoración en el libro de Isaías, capítulo 12. Vamos a dar lectura del versículo 4 al versículo 6. Isaías, capítulo 12, versículos 4 al 6. Mientras damos lectura a este llamamiento a la adoración, vamos a escuchar el preludio. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Continuemos, hermanos, vamos a hacer la oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Oremos, hermanos. Dios, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en tu presencia. Gracias porque nos has permitido a través de tu Hijo Jesucristo ser llamados tus hijos, porque hemos visto en la obra de Jesucristo el gran amor que tienes por nosotros, porque nunca nos has dejado a pesar de nuestras fallas. Gracias, Padre Celestial, porque podemos sentir en nuestro interior el deseo de glorificar tu nombre, pero también de arrepentirnos, de dejar el mal y vivir en la luz, que es Jesucristo y tu palabra. Padre Celestial, queremos pedirte que este culto que vamos a entregar a ti venga de nuestro corazón, porque nuestro corazón esté libre de cualquier influencia para poder servirte. No hay nada que podamos nosotros ocultar, porque como dice tu palabra, todo es traído a la luz, y la luz eres tú. Padre eterno, permite que sintamos ese arrepentimiento si es que algo hemos cometido, y que también sintamos ese gozo de que tú nos perdonas, no importa lo que hayamos hecho, pero que deseemos estar continuamente en tu presencia, que dejemos de andar en tinieblas y que disfrutemos estar en la luz. Gracias, Dios mío, y que cada canto, cada lectura y que tu mensaje llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, y nosotros ahí lo atesoremos para poderlo compartir con los demás. Grande es tu nombre en toda la tierra, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entonar estos himnos a nuestro Dios para glorificar su nombre. Vamos a entonar el himno 624, Mi México, y el himno 626, Hoy te alabamos, Dios de bondad. Mi México, bendiga
hermanos, es un gusto para nosotros el poder estar en comunión con nuestro Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios unidos, vamos a gozarnos en la presencia de Él. Desde nuestros hogares, hermanos, demos un saludo al que está al lado de nosotros, demos una sonrisa. Igual, si quieren enviar un saludo por medio del WhatsApp, pueden hacerlo. Es un gusto para nosotros, hermanos, el poder estar en comunión con ustedes. Hermanos, para continuar con este momento tan maravilloso que Dios nos permite, vamos a entonar el himno número 428, Mirad cuán bueno y delicioso. Hermanos, tenemos a continuación la lectura de la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos el libro de Éxodo, capítulo 3, el cual dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres,
el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, y he visto lo que hacen en Egipto, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Hermanos, ahora alabemos a nuestro Señor con las alabanzas: es Jesús la roca fiel y la casa de Dios. Siempre a él le confía.
repasemos el texto lema que lo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 6 al 7, el cual señala así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Continuamos con la exposición de la palabra a cargo del presbítero Arturo Cortázar, con el tema Enfrentando nuestros mayores temores para ser libres. Muy buenas tardes, amados hermanos. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gusto volverles a saludar a la iglesia Génesis. Y hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios, basado en el texto que hemos leído de Éxodo capítulo número 3. Y el tema es enfrentando nuestros mayores temores para ser libres. La idea o la intención de esta meditación es que podamos llegar a la libertad plena en Cristo Jesús sin ninguno de los temores como los que vamos a ver en el caso de Moisés. El pasaje habla del llamamiento de Moisés al servicio del Señor. Dios había escuchado los clamores, las aflicciones del pueblo de Israel viviendo en esclavitud en Egipto. Y al mirar a su siervo Moisés, no porque fuera el más grande de ellos, vemos el texto que dice que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Moisés había pensado que era el líder ideal para liberar a Israel de la esclavitud. Dios le permite vivir a este personaje bajo la incertidumbre de su propia vida, cuando el edicto del rey era que todos los infantes fuesen asesinados, todos aquellos infantes a los cuales las madres dieran a luz, y que se cumpliera su edicto de matarlos en el momento del parto. De ahí que el nombre de Moisés significa sacado de. Eso es importante para la historia de la liberación del pueblo de Israel. El propio nombre Moisés lleva una connotación de libertad, donde Dios obra a partir de su infinita gracia para poder transformar el carácter de un hombre como Moisés, que había vivido bajo las enseñanzas del imperio egipcio, que había prosperado, había vivido 40 años en el seno de la gran imperio de los egipcios. Mas, sin embargo, cuando vemos a este personaje, cuando vemos a Moisés, podemos nosotros mirar que no del todo es el hombre libre que pudiese estar bajo las expectativas de Dios. Siempre hay temores. Cuando nosotros llegamos al Señor, traemos ciertos temores. Y hoy, si miramos a la iglesia, vive bajo ciertos temores. Como dijera uno de nuestros maestros, Cristian Gómez, la incertidumbre o el caos se apodera de nosotros. Y cuando vemos a este personaje, amados hermanos, para poder cumplir el propósito de Dios de liberar a un pueblo, a su pueblo de la esclavitud, que por un poco más de 400 años han vivido en Egipto, bajo las condiciones deplorables de la humanidad, el Señor llama a Moisés. Veamos el caso de este hombre. ¿Es verdaderamente libre Moisés? ¿Es un hombre libre para poder llevar a la libertad al pueblo? Si detenidamente leemos el pasaje, nos daremos cuenta que ni el propio Moisés era libre. No podemos ser libres y vivir en la esclavitud, o pensar de que somos libres y seguir viviendo bajo la esclavitud. Tampoco Dios va a utilizar a un ser esclavo para liberar a un pueblo para su gloria. Todo aquel que ha sido llamado por Dios desde la perspectiva del llamamiento tiene que estar en libertad, porque entonces, si no entendemos esta parte, caeríamos en aquello que menciona Jesús, que seríamos ciegos, guía de ciegos. ¿Qué es lo que implica entonces la libertad para este hombre como Moisés? Primero,
Moisés vivió 40 años en Egipto. Cuando él piensa desde su perspectiva de libertad, desde su propia visión de que es un hombre llamado por Dios bajo las expectativas de su propia costumbre, de las enseñanzas recibidas, se convierte en un asesino. Cuando Moisés piensa de que ya está preparado y de que puede hacer justicia entre los egipcios, que puede tomar por su propia cuenta al pueblo de Israel, llevarlo a la libertad, mirando la esclavitud, mirando las bajezas o las condiciones deplorables en las que está el pueblo, él decide enfrentar y se convierte en un asesino. 40 años vivió en el palacio del rey, otros 40 años está viviendo en el desierto. El desierto es la preparación, es el quebranto, es el símbolo o el sinónimo de libertad. Cuando vemos en Lucas capítulo 4 el llamado de Jesús, la tentación de Jesús en el desierto. El desierto es las peripecias del llamado, del llamamiento que Dios hace. Las implicaciones profundas de una transformación en el carácter que todo aquel que ha sido llamado por Dios necesita vivir. Si no vivimos bajo el desierto de nuestra vida simbólicamente, es imposible que miremos el ministerio bajo la expectativa de Dios. Moisés vive 40 años en el desierto, cuidando las pocas ovejas de su suegro. Y en ese ambiente en el cual está cuidando las ovejas de su suegro, es que Dios lo llama. Pero puede venir a la mente o a la memoria o las ideas en la cabeza de Moisés: ¿quién cuidará las ovejas de mi suegro? ¿Quién se hará cargo de ellas? ¿Quién estará pastoreando las pocas ovejas? Dice la Escritura que cuando Moisés apacienta las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Si Moisés hubiese asumido que su llamamiento se había concretado en tratarle de dar libertad al pueblo, de ser el juez entre los judíos y entre los egipcios, Moisés hubiese terminado en la cárcel, y no solamente huyendo como un asesino, sino que hubiese vivido bajo las implicaciones también de la ley en el imperio egipcio, bajo aquellas implicaciones de la propia sentencia de vida, ojo por ojo y diente por diente, donde Moisés estaría sujeto a la misma muerte por haber matado a un egipcio. Su propia madre postiza, aquella hija del faraón que lo había adoptado, había vivido bajo las encrucijadas de su vida, de poder enfrentar los problemas, de poder absorber las mismas luchas culturales, sociales, jurídicas, educativas de este infante llamado Moisés. Todo esto lo sabía, todo esto lo tenía en mente, pero su carácter, el carácter que Dios quiere para el ministerio, no había sido formado todavía. Su carácter aún faltaba que fuese transformado al ideal de Dios. Por eso, cuando dice el evangelista Juan que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es porque al conocer a Jesucristo, el hombre, la mujer, el adolescente, el joven, que quiera servir al Señor bajo la expectativa del reino de los cielos, tiene que dejar que el carácter sea moldeado por Dios. Si el carácter no es moldeado, si el ser, la esencia, las cualidades que nosotros tengamos no han sido puestas al servicio del Señor, difícilmente seamos libres para llevar un pueblo a la libertad. La iglesia, al igual que este personaje, Moisés, vive bajo las incertidumbres cotidianas. ¿Quién cuidará las ovejas de su suegro? ¿Quién cuidará a mi familia? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me has escogido a mí para servirte? ¿Por qué yo tengo que ir a una nación como Egipto y allí proclamar que tú me has llamado? Y lo vemos en ese diálogo que tiene Moisés con el Señor. Cuando lo llama en la zarza que ardía y no se consumía, una de las
obras portentosas del llamado de Dios hacia la vida de Moisés. Le está mostrando su poder, le está pidiendo a Moisés que se quite las sandalias, aquello que ha caminado, su vivencia, las cargas de la vida que tiene que dejar depositadas, aquella práctica, aquel caminar que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que dejarlas. Y el Señor le está diciendo a Moisés: quita la sandalia de tus pies. No porque el monte fuera santo, a veces pensamos que el monte es el santo, sino porque el Dios santo está en ese monte. Las circunstancias hacen, la misma presencia de Dios hace que el monte se vuelva santo, porque el Dios santo está allí. Cuando nosotros vemos entonces este llamado de Moisés, le está diciendo el Señor: quita, despójate, deja atrás la vivencia, el pasado, lo que te ha esclavizado hasta hoy, aquello que te impide acercarte al Dios santo. Metafóricamente o simbólicamente, Dios le está pidiendo a Moisés que se despoje. ¿De qué se va a despojar Moisés? Moisés tiene que reconocer que es un asesino y que ha huido por 40 años y que la justicia de Dios es más grande que la justicia de los egipcios, que la justicia de Dios lo declaran justo, libre de sus pecados, pero tiene que dejar atrás, tiene que dejar todo aquel peso que le estorba mirar al Dios santo que se le ha presentado. Si Moisés no se despoja, si Moisés no quita la sandalia de sus pies, el símbolo de su esclavitud, Moisés no estará en las condiciones para ser el guía de un pueblo que va camino a la libertad. La palabra de Dios menciona en el versículo 2 que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía y la zarza no se consumía. Algo muy maravilloso que encontramos en este pasaje es que el ángel de Jehová se le acerca, el Dios preencarnado. Si miramos quién es el que se sale al encuentro de Moisés, es el mismo que ha escuchado las aflicciones de la nación, es el mismo que ha mirado que el pueblo está en congojas, que el pueblo está viviendo la esclavitud a su máxima expresión. Es el mismo que se le acerca a Moisés y le dice en esa zarza el llamado a este personaje. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesucristo, el Dios preencarnado. Y aquel encuentro no es con un ángel simple y sencillamente, es con el ángel de Jehová, el que llama a Moisés para que liberte al pueblo de la esclavitud. Es el único que puede liberar al esclavo, es el único que puede dar libertad al cautivo, es el único que puede predicar el año agradable al Señor. Aquello que dice el profeta Isaías o lo que menciona el Señor Jesucristo al inicio de su ministerio: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha llamado, me ha ungido el Señor para dar libertad a los cautivos, a los prisioneros. La esclavitud en la que vivía el pueblo de Israel no solamente era una esclavitud física, política o étnica, sino que era una esclavitud espiritual. Y esa es la forma en cómo Dios quiere llamar a este hombre, llama a Moisés para que tenga un encuentro con el único que puede liberarlo, con el único que puede quitarle sus ataduras, que le puede dar libertad en las condiciones en las que vive Moisés. Cuando el ángel de Jehová se le presenta, lo hace de manera maravillosa, en una zarza, que Moisés pudo haber confundido como un hecho cotidiano en el desierto, mas sin embargo, cuando él trata de acercarse, dice la palabra de Dios, que en medio de esa zarza, Dios lo llamó. Versículo 4, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. La respuesta
que da Moisés es similar a la de los profetas, sea el profeta Jeremías, el profeta Isaías, sea Oseas o cualquiera de los otros profetas. Heme aquí, habla, que tu siervo oye. Cuando dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías o Jeremías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y la respuesta del profeta es, heme aquí, envíame a mí. Pero para poder ir a ese llamado que Dios le ha hecho, Moisés necesita entender su libertad. Necesita dejar su vida del desierto durante 40 años. Esas condiciones que le han traído aflicción, que le han traído desesperanza, a lo mejor ha habido enfermedades o algunos otros problemas matrimoniales, a lo mejor financieros o relacionales. Cualquiera de estos eventos en los que Moisés se sienta esclavo todavía, los tiene que dejar. Por eso, amados hermanos, Moisés tiene que enfrentar sus mayores temores: la soledad, la tristeza, la angustia, la escasez, las limitaciones, la misma muerte, la soledad o cualquiera de estos aspectos personales. La persona que ha sido llamada por el Señor, si no está en libertad, no podrá guiar a un pueblo a la libertad, porque nos convertiremos en ciegos, guías de ciegos. Hoy la iglesia también, aunque a lo mejor todos creemos que somos libres, desde el más pequeño hemos aprendido una vida familiar que nos esclaviza, una vida matrimonial viendo matrimonios deshechos dentro de nuestros hogares, donde no hay comunicación matrimonial, donde no hay relación entre esposos, donde la comunicación entre padres e hijos está deshecha, está rota, donde vemos a una iglesia que se multiplican los problemas, las esclavitudes que todavía no le hemos entregado al Señor. Y cuando esto, hermanos, lo traemos a la iglesia, cuando todos estos problemas, estas formas de esclavizarnos, las traemos a la iglesia, a la congregación, al pueblo de Dios, sin haberlos traído primeramente al Señor, se van a multiplicar. Vamos a tener serios problemas para guiar al pueblo a la libertad. Y uno de los grandes problemas que nosotros vivimos es el legalismo. Toda iglesia legalista, toda iglesia que vive bajo el librito en la mano, que no podemos hacer absolutamente nada que no esté en el manual, es una iglesia que no deja prosperar en el crecimiento. El Señor ha llamado a Moisés, ha llamado a la iglesia de nuestros tiempos, ha llamado a la iglesia Génesis, a cada uno de sus integrantes, a que seamos verdaderamente libres. ¿Por qué libres? Porque en la medida que el evangelio sea predicado, en la medida en que nosotros entendamos la libertad de la esclavitud, que no amemos las cadenas más que la libertad, porque una característica del pueblo de Israel es que después de haber sido sacado de Egipto, Egipto no salió de su corazón. Siguieron amando la esclavitud. Ellos estaban en Canaán, habían llegado a Canaán, vivían en Canaán, prosperaban en Canaán, pero su corazón estaba en Egipto, o Egipto estaba dentro de ellos. ¿Cuántos de nosotros somos libres aparentemente, pero todavía vivimos bajo los rezagos de la esclavitud en la enseñanza familiar, bajo los dictámenes de las costumbres, tradiciones, legalismos dentro de la iglesia que no hacen que el evangelio crezca? ¿Somos realmente libres? Pregunta el Señor Jesucristo, o afirma el Señor Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la libertad es educación, es enseñanza, es aprendizaje. La verdad es Cristo Jesús. En la medida en que nosotros, al igual que Moisés, dejemos o enfrentemos nuestros mayores temores, nuestras inseguridades, nuestras flaquezas, nuestras incertidumbres, dejaremos que el Señor trabaje en el proceso de transformación de nuestro carácter. La palabra de Dios sigue diciendo, versículo 5, y dijo: no te acerques
quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Deja el pasado, Moisés, quita, despójate de todo aquel peso y pecado que te asedia, como dice el escritor a los Hebreos. O como dice Pablo a la carta a los Efesios capítulo 4, desechando el viejo hombre, revestidos del nuevo creado en Cristo Jesús a la imagen de Dios. Este nuevo hombre, esta nueva imagen, este nuevo ser, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La iglesia libre debe de empezar por sus siervos libres. Si el siervo no está libre, si los que sirven en la iglesia no estamos libres, no conduciremos a un pueblo a la libertad, sino a la esclavitud. Por eso el Señor le dice a este personaje tan insigne como Moisés, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este Dios, amados hermanos, es el que se acerca a la iglesia, el Dios que se acerca al hombre en su quebranto, en sus flaquezas, en sus pecados. Y ese hombre que se reconoce pecador necesita ser llevado a la libertad en Cristo Jesús a través o por medio de siervos libres, no de esclavos, no de hombres que multipliquemos nuestros traumas, nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros quebrantos dentro de la misma iglesia. Hay hermanos que se van a acercar o se acercarán a la iglesia esperando encontrar una palabra de aliento en sus incertidumbres, en sus mayores temores. Allí debe estar el siervo de Dios, libre, para guiarlos a la libertad. Pero si yo como siervo de Dios vivo todavía en la esclavitud y mi carácter no ha sido transformado por el Señor, es probable que yo conduzca al hermano, a la familia, a los que se acercan a mí, no a la libertad, sino a la esclavitud. Por lo tanto, amados hermanos, como iglesia debemos aprender que la libertad solo está en Cristo Jesús, que el amor de Dios es un a pesar de, no es condicional, sino que Dios nos ama a pesar de lo que somos, con la condición de que solo le obedezcamos, creamos en su palabra, le aceptemos tal como Él es y nosotros respondamos en amor a ese llamado del Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y esa ha sido la respuesta de los siervos del Señor. Cuando Dios llama al joven Samuel, siendo todavía un infante, y sabiendo que el sacerdote Elí, que los hijos de Elí y que el pueblo de Israel iba en decadencia, Dios escoge a un infante, Dios escoge a Samuel de entre aquellos que habían servido o estaban en el templo, y cuando él escucha la voz del Señor, le dice, heme aquí, habla, que tu siervo oye. ¿Qué tenemos que hacer después de que hemos aceptado este llamado? Dejar que el Señor hable. Y si el Señor habla, Él dará palabra por medio de nosotros a los afligidos, a los menesterosos, a los quebrantados, a aquellos que se acercan al pueblo de Dios, al siervo de Dios, para darles esperanza, no para conducirlos a la esclavitud. Por lo tanto, amados hermanos, cuando vemos este diálogo entre Dios y Moisés en este llamamiento que Dios le hace, Moisés, al igual que muchos, podrían decirle al Señor, no estoy preparado. Señor, ¿cómo a mí? No sé hablar. Envía a otro, ahí está a lo mejor el hermano que tiene más años que yo, más experiencia. Y el Señor le dice, yo seré tu boca. No, Señor, mira, es que soy niño. No digas que eres infante. Yo te he llamado. Como le dice al profeta Jeremías, yo te escogí y te di por profeta a las naciones aún antes de que tú nacieras. El llamado de Dios se manifiesta, amados hermanos, para que seamos libres. ¿Hay alguna carga entre vosotros? Como dice el autor Peter Escasero en su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana. ¿Hay en nosotros rasgos de esclavitud? ¿No hemos aprendido a pasar el muro de nuestras incertidumbres?
No hemos podido vivir o sobrepasar la noche oscura del alma, como decía San Juan de la Cruz. ¿Qué tenemos que hacer? Caer rendidos a los pies del Redentor. Venir a aquel que nos puede dar libertad, para que transformado nuestro carácter, para que no confiemos en nuestra fortaleza, en nuestras capacidades, para que no pongamos nuestra esperanza en lo que nosotros podemos hacer, como lo hizo Moisés y se convirtió en un asesino. Y nos hemos dado cuenta que hemos cometido estos mismos pecados que Moisés. A lo mejor no de ser un asesino, pero a lo mejor nos hemos convertido en mentirosos por tal de mantener nuestro ministerio intacto. A lo mejor hemos robado la gloria a Dios. No le hemos dado el esplendor, la exaltación de la gloria de Dios por quedarnos nosotros con la gloria de Dios. Siempre tenemos una fuerte tentación entre llevarnos nosotros la gloria o dársela al Señor. Y un ser libre, un hombre libre que enfrenta sus temores para ser verdaderamente libre, tiene que reconocer que necesita de Cristo Jesús. Necesita sanar su relación con Dios. Necesita sanar su relación con el prójimo, pero también consigo mismo. Por eso, amados hermanos, somos llamados por el Señor, al igual que Moisés, para guiar a un pueblo a la libertad. En la medida en que nosotros nos vayamos liberando de la esclavitud, de todo pecado y asedio que nos preocupe en esta vida, de toda carga que nos impide correr con paciencia la carrera, conduciremos a la iglesia a la libertad. Por lo tanto, mis amados hermanos, todos los que servimos en la iglesia, miremos si realmente somos libres y si hay aún rasgo de esclavitud y que amemos más las cadenas que la libertad. Es tiempo de venir a Cristo Jesús. Es tiempo de venir a los pies del Redentor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Bien, hermanos, ahora continuando con el orden del culto, respondamos con gratitud a la palabra con el himno de respuesta 627, de tu amor necesita México. Ilumina, Señor, a México, no permitas
la Santa Cena dirigida por nuestro pastor Arturo Cortázar. Bien, amados hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena, el recordatorio de la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. Así que preparémonos y de antemano creemos que la Iglesia está preparada para recordar este acto memorial en el nombre de Cristo Jesús. Así que oremos al Señor, hermanos, para consagrar nuestras vidas y los elementos también al Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque hoy nos permites celebrar y conmemorar este acto simbólico especial también para la vida del creyente, el poder recordar la muerte expiatoria de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Queremos hacerlo, Señor, poniéndonos en tus manos, confesando nuestros pecados, suplicándote el perdón de cada uno de ellos, aunque sabemos que ya han sido perdonados, pero queremos tener una limpia conciencia, una tranquilidad en nuestro corazón, al saber que esa obra redentora de Cristo Jesús ha sido eficaz, permanente y sobre todo, Señor, eterna. En tus manos están también los elementos que usamos cotidianamente para nuestro uso, Señor, pero queremos usarlo en esta hora como un símbolo de la muerte de Cristo Jesús. Oramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. En la institución de la Cena del Señor que encontramos en el libro de los Evangelios, dice la palabra de Dios que la noche en que el Señor fue entregado, después de haber cenado, tomó el pan, lo partió y los dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo también tomó la copa y después de haber dado gracias la dio a sus discípulos diciendo: tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a celebrarla, recordando también la cena del Señor en las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, su capítulo número 11, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En su nombre, amados hermanos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo, tomó también la copa y dio gracias diciendo: esta copa es mi sangre que por vosotros es derramada.
tomad, comed, que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos de ella todos, hermanos. Esta copa es la copa del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Tomemos de ella todos. Oremos. Padre, gracias te damos, porque hoy nos permites participar de tu mesa, siendo tal cual somos, Padre eterno, siendo inmundos, pecadores, desleales, desventurados, siendo pecadores que a lo mejor nuestra vida aún todavía hay remanentes de pecado. Pero al invitarnos a tu mesa, en la condición en la que nos encontramos, reconocemos que somos llamados y salvos por gracia. Que no es nuestra buena conducta, no es nuestro actuar en la fe, sino la obra de Jesucristo en el beneficio nuestro, Padre eterno. Bendice la vida de nuestros hermanos, que al recordar estas palabras, que todas las veces que comiéramos este pan y que bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Permítenos pues convertirnos en testigos de Jesucristo, en ser la sal y la luz en las tinieblas, que la iglesia pueda prosperar en tus caminos, pueda vivir íntegramente bajo la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos estamos, oh Dios, que nuestras vidas, que nuestros ministerios, que nuestros trabajos, que la familia, la iglesia, la sociedad y el mundo entero pueda conocer que somos testigos vivientes de la obra expiatoria de Jesucristo en este mundo. En tus manos y a tu gracia nos encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, después de celebrar este acto simbólico sacramental de la Cena del Señor, es mi deber amonestar a la Iglesia a la perseverancia, a la vida íntegra delante del Señor, pero también si en oculto estamos viviendo impíamente, a confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, otra forma de agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado es a través del ofertorio. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 96 del 7 al 8. Dice la palabra de Dios: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venid a sus atrios. Hermanos, entonemos el himno 438, los panes y los peces. Señor los multiplica.
Padre celestial que estás en los cielos y moras sobre toda la eternidad, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que nos has dado durante la semana, Señor. Gracias, Señor, porque te hemos dado al poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice las ofrendas, multiplícalas. Bendice los trabajos de los hermanos que te ofrendaron y de aquellos que no pudieron el día de hoy ofrendarte, Señor. Bendíceles de un trabajo, de un sustento, Señor, para que la próxima vez vengan con corazones alegres y gozosos y te ofrenden, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a terminar orando, amados hermanos. Les invito a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos, porque nos llamas a vivir en libertad, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, donde nos hemos despojado del viejo hombre, que dice el apóstol Pablo que está viciado conforme a las costumbres de este mundo. Aquellos que no vivíamos en libertad, de los cuales te has dignado a mirar a la iglesia Génesis, a los creyentes, a las familias de esta iglesia, Señor, y los has rescatado de su vana manera de vivir, llamándolos a vivir en la plena libertad que tú les das, pero que también seamos instrumentos de libertad para todos aquellos que buscan estar libres en Cristo Jesús. Permítenos que podamos reconocer nuestras esclavitudes, a lo mejor a los placeres, a la moda, a la tecnología, al dinero, al trabajo, a la familia o a cualquier otra de las circunstancias que nos impiden adorarte como el Dios que eres. Que podamos vivir plenamente en la libertad a la cual tú nos has llamado. Concede tu gracia a la congregación, a su pastor, a su iglesia, Señor, a tu pueblo, a las familias, a los que sirven en medio de ella. Que tu nombre sea glorificado viviendo en libertad. Y ahora, Padre, te suplicamos que nos des tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el consuelo y guía de su Santo y bendito Espíritu, sea con todo el pueblo del Señor, con la iglesia Génesis, con cada uno de sus integrantes, que puedan vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, para concluir nuestro culto del día de hoy, les daré los avisos. De lunes a viernes son las reuniones de oración. Estos son a las 7 de la noche a través de la plataforma de Zoom. Los días miércoles tenemos nuestro grupo de oración igualmente a las 7 de la noche por la misma plataforma. Los sábados y domingos están los grupos de discipulado. El sábado es a las 6 de la tarde y el domingo a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Oremos por nuestros hermanos para que crezcan en la fe. Bendiciones, hermanos.